Lectura. Bueno, acaban de informar que está siendo grabada la reunión. Lo hubieran hecho antes, pero bueno, está bien, yo sigo diciendo, qué bueno que está siendo grabada la reunión. Comentaba que en el estudio, en la población africana, eran poblaciones similares, la africana y la de países europeos, que tenían cáncer terminales o cánceres avanzados. Los pacientes pobres en África querían ya morir, buscaban cómo morir por el dolor y por la falta de analgésicos para paliar el dolor y porque la quimioterapia o era escasa, nimia o nula, pero el dolor los atormentaba y buscaban morir. ¿Qué sucedía en poblaciones estudiadas también con cánceres avanzados en Europa? Esta población que había sido sujeta a grandes estudios, a grandes dosis de quimioterapia, querían fallecer por los efectos inadecuados y adversos de la quimioterapia, no por dolor, porque casi siempre conseguían que sus médicos paliaran o disminuir el dolor. Dije casi siempre, no siempre se puede. Entonces, todas estas circunstancias que ahora mencioné en relación a la eutanasia y suicidio asistido como una no tan breve introducción, porque ya ocupé 16 minutos, es una invitación a pensar que voy adelantando. La plática que doy, la doy a veces en 2 o 3 días, porque es una plática bastante larga. Lo que más me gusta es platicar con la gente y lo haré cuando tenga 40 minutos, aunque interrumpa la plática. La segunda transparencia que ya me hizo favor de pasarla Silvia es una gran idea. John Donne fue un poeta que, como ustedes pueden ver, vivió poco, pero era un poeta, gran poeta. Vivió entre 1572, como ustedes pueden ver, y murió en 1631. A su lado puse un cuadro que espero que puedan ver ustedes, de una pintura de Luigi Nono, en donde se ve a una chica enferma y otra mujer cargando a una pequeña entre muñeca y bebé que está muy enferma. Y John Donne decía algo muy interesante que tiene que ver con lo que yo comenté anteriormente de la relación médico-paciente, que si me da tiempo hablaré de ella hacia la mitad o final de la plática. John Donne decía, y lo leo en voz alta, así como la enfermedad es una gran miseria, la miseria principal de la enfermedad es la soledad. Esto lo dijo John Donne en el siglo XVII, hace más de 4 siglos. ¿Sigue vigente? ¿Es veraz lo que dijo John Donne o ya no es veraz? Les comparto la pregunta. Yo creo que ahora es más veraz y más terrible. Ya hablé de que la enfermedad acompañada de pobreza, si no lo dije, lo digo ahora, es el peor binomio que puede haber. Ser pobre y ser enfermo durante eventos cercanos a la muerte o durante la vida es una catástrofe. ¿Y de qué nos dice John cuando dice esto? Nos dice que la enfermedad representa una miseria, pero que es peor que la miseria de la enfermedad, la soledad como miseria. ¿Qué quiero decir con esto? Retomando la idea de John Donne, reinterpretándolo. Lo que quiero decir, y hay grandes libros al respecto, uno de ellos que es fundamental, si lo quieren tomar nota, se llama La soledad de los moribundos de Norbert Elias, que hay una reedición reciente en editorial Tezontle, que pertenece al Fondo de Cultura Económica, y nos habla en este libro, La soledad de los moribundos, que es un libro que se escribió aproximadamente en 1980 o 90, no recuerdo la fecha, en donde, como dice el título, La soledad de los moribundos, que tiene que ver con la soledad de la que habla John Donne, se ha profundizado cada vez más. Antes, todavía, a principios de siglo, entre John Donne y este libro que yo comento, las familias vivían muchas veces en casas grandes, las casas que hay en Mérida, en la ciudad de Mérida, o en el sur de la ciudad de la colonia Roma, en la Ciudad de México, y me imagino que en Colima también, grandes casonas en donde vivían 3 o 4 familias, es decir, tatarabuelos, abuelos, bisabuelos, hijos, en fin. Y la secuencia familiar permitía que los pequeños cohabitaran con seres mayores, con seres viejos, con seres que iban a morir, y entonces la muerte no era ajena. Y la
muerte, el deceso, se llevaba a cabo en casa, se llevaba a cabo siendo mirada, utilizo la palabra mirada, y tocada, utilizo la palabra tocada, por todos los que ahí convivían con el que no era difunto, pero sería difunto por su enfermedad. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que la muerte le pertenecía a la gente cercana, la gente acompañaba y era algo diferente a lo que dice Don y también muy diferente a lo que yo ya comenté de la soledad de los moribundos, en donde ahora también sabemos que la familia prefiere en general que la gente fallezca en el hospital y no en la casa para no tener que acompañar a un enfermo porque no sabemos acompañar. Acompañar es otra palabra que debería ser parte de la materia de ética médica o algo similar en los cursos de medicina de la Universidad de Colima. No sé en cuántos semestres tengan ustedes, quizás al final me lo dirán, la materia de ética médica o de bioética. Apuesto que en muy pocos cursos. Yo siempre he sugerido que esto debería de ser una materia que se lleve a cabo, ya no solo digo desde el útero como ética en general, pero sí desde la escuela primaria, secundaria, etcétera, la ética en general para forjar mejores personas, ética laica siempre digo, no ética religiosa, y en medicina, pues caray, me encantaría que desde el primer semestre hasta el último curso de posgrado, después de una segunda especialidad, es decir, durante 13 o 14 años, existiese la materia de ética para saber cuáles son las obligaciones del médico hacia sus enfermos, obligaciones éticas, si les quieren llegar a llamar obligaciones morales. Recordemos que cuando yo estaba hablando de lo que pasaba con John Donne o lo que pasaba en este siglo a principios, en la época de John Donne, yo creo que el promedio de vida no era mayor de 30 años. La gente moría, hombres en las guerras, mujeres en partos. Y en el inicio del siglo XIX, si mal no recuerdo, la esperanza de vida había pasado de los 30 con John Donne a los 50 a principios de este siglo. Y ahora, como dije también al inicio de la charla, ya rebasamos los 80 años en muchos países. ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Qué sucede, como dice el título de la transparencia que ustedes pueden ver? Empatía, cuidado, compasión, son elementos de los cuales los médicos ya no nos enteramos porque nos hemos alejado absolutamente y eso ya nunca va a regresar. No lo digo porque yo empiezo a ser una persona vieja, sino porque en mi ejercicio de la medicina he visto que la empatía, el cuidado, la compasión, el significado de la alteridad y de estar al lado del médico es cada vez menor. Retomar estas ideas ante un paciente que va a morir, que tiene la certeza del diagnóstico de enfermedad terminal, pues es necesario, es imprescindible, pero vuelvo a decir, no sé cuál sea el cuidado de sus mentores, de sus profesores en la Universidad de Colima, donde gentilmente me invitó Silvia a hablar con ustedes. La transparencia que sigue, Silvia, por favor. Gracias. Eh, eh, Ustedes pueden ver aquí un título que es interesante y que es un título, es una invitación universal. ¿Por qué nos atañe a todos la eutanasia y el suicidio asistido? Cuando digo todos, no hablo solamente de médicos, hablo de la población en general. Quienes van a morir por muerte natural, por eutanasia o por suicidio asistido, no son médicos. Los médicos nos vinculamos con ese fenómeno y tenemos más obligación que otras personas, sí, no demasiada más obligación. Al principio de la plática, en el currículum que yo mandé, comenté que este año, justo ahora, justo en octubre, acaba de publicarse un libro, y disculpen que hablo de mí, que yo coordino, cuyo título es Suicidio. Este libro está constituido por la opinión de 20 pensadores en donde se habla de si es adecuado o no retomar el tema del suicidio ya tan avanzada la tecnología y sistemas
filosóficos, sociales, médicos, psiquiátricos, económicos, etcétera, como el suicidio, no hablo de suicidio asistido como está en la transparencia, le competen a la población general. Mencioné el libro de suicidio porque, por supuesto, como intitulo esta transparencia, ¿por qué nos atañe a todos? Pues nos atañe a todos la eutanasia y el suicidio asistido, porque quien morirá a nuestro lado, enfrente de nosotros, con nosotros, siempre va a ser algún amigo, algún conocido, algún familiar. Todos tendremos que afrontar la muerte de seres queridos, de seres amados, de personas con las que hemos compartido la vida. Nos atañe la eutanasia porque ya mencionaba un poquito lo del peso de la tecnología. La tecnología es un gran logro de la humanidad, pero también su mal uso, ya dije que la tecnología es neutral, no es la culpable, su mal uso ha acarreado un sinnúmero de problemas. Y en la medicina también lo es así, porque actualmente con esta separación entre médicos y enfermos, cuando digo separación lo que quiero decir es que a los médicos les interesa menos el enfermo como persona que como enfermedad. También si da tiempo, mencionaré una idea de Foucault, un gran filósofo, posteriormente sobre el vínculo entre el ser humano médico y el ser humano paciente, lo mismo que Peabody, que también voy a mencionar una pequeña idea sobre las obligaciones médicas del médico ser humano sobre el enfermo, que antes que fuese enfermo era un ser humano. La tecnología, cuando se interpone entre médicos y enfermos, pues empiezan a crear un gran problema. ¿Cuál es la posición médica al respecto? La posición médica es muy pobre. El médico en general, en su formación como persona, es, yo opino, me imagino que va a causar molestia a mi idea, una persona pobre en cuanto al mundo de las ideas, una persona bastante desinformada en todo lo que debería estar informada. Uso el pleonasmo con toda intención. Hay una oración que se le atribuye a Latamendi, donde decía que el médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe. ¿Qué significa esto? Que los médicos muy brillantes en ocasiones, con grandes publicaciones en grandes revistas, llámese The Lancet o New England Journal of Medicine, no saben más que medicina. Y muchas veces lo que quieren los pacientes, cuando hablo de por qué nos atañe a todos la eutanasia, es encontrar un médico que lo escuche, un médico que sepa por qué acude el paciente a consulta y no un médico que sepa exactamente lo que demuestra una gran resonancia magnética o un examen de biología molecular con respecto a una enfermedad. No, a los pacientes claro que les interesa el resultado de la biometría y de la tomografía, pero les interesa más que sepan quién es el médico que está enfrente de ellos. Y les interesa más cuando el tema es el final de la vida, si se tiene derecho o no, si da tiempo a hablar un poco de eso, si se tiene derecho o no a pensar si uno tiene la posibilidad de apropiarse de su vida y decidir yo ya no deseo vivir y requiero que un médico sea mi colaborador para optar por eutanasia o por suicidio asistido. En el tercer punto hablo de la necesidad de disenso. Disenso, como ustedes saben, es no estar de acuerdo. Yo creo que la población en general debe no estar de acuerdo con mucho de lo que sucede con los médicos. Los médicos en la época de la Grecia antigua eran personas que tenían un gran valor y eran personas que después de los filósofos era la gente más querida porque estaban justo abajo en su nivel de sabiduría de los filósofos y la gente acudía a los médicos para ser escuchada. Bonita palabra, para ser escuchada. El disenso de la población proviene y debe provenir cada vez más con temas tan conspicuos y vigentes como ustedes espero lo lean, espero equivocarme, espero que yo esté en un error y que me encuentre con generaciones de médicos jóvenes que sí leen el periódico, que sí leen filosofía, que sí leen literatura, que sí leen por supuesto mucha medicina y que saben quién es el enfermo que está enfrente de ustedes. Deseo realmente equivocarme,
pero el disenso es muy interesante. Ahora recientemente yo publiqué, y vuelvo a pedir disculpas por mezclar ideas, pero el final de la vida de la eutanasia nos invita a mezclar ideas. Recientemente publiqué un par de artículos de algo que ustedes están leyendo, espero, en los periódicos, sobre la objeción de conciencia. Un tema muy, muy interesante que en México se ha empezado a discutir, sobre todo en relación a si los médicos tienen la obligación o no de practicar o no abortos, lo cual yo diría que tiene que recomponerse la frase de nuestros tribunales de justicia que están discutiéndolo y hablar de si los médicos tienen, tenemos o no la obligación de implicarnos en temas tan críticos como el inicio y el final de la vida, que es el tema que ahora ustedes escuchan. Ayer en una pequeña sesión del Colegio de Bioética yo comentaba acerca de mis dos ideas finales de este par de artículos que mencioné, en donde yo sugiero que los hospitales, sean hospitales con inclinaciones religiosas o no, deberían tener un manifiesto si la esencia del hospital es ser objetor de conciencia, es decir, que los médicos tengan el derecho de no implicarse en ayudar a morir o en ayudar a practicar un aborto por cualquier índole, que no lo voy a discutir ahora, y que es un tema interesantísimo el de objeción de conciencia. Y la segunda cosa que yo decía, y que también puede producir incomodidades, qué bueno que se produzcan incomodidades, porque así la gente se mueve, es que yo creo que el paciente que está enfrente de uno, estoy hablando de la necesidad del disenso, y uno soy yo, Kraus, ahora médico, Silvia, que no sé si ejerce la clínica, es médica, los pacientes tienen la obligación, yo pienso, perdón, no obligación, el derecho de preguntarle a su médico si es o no objetor de conciencia. Y si acaso lo es, que yo respeto a los objetores de conciencia, son médicos religiosos y yo por supuesto que lo respeto. A nadie se le puede obligar a no ser objetor de conciencia, pero yo creo que debería haber un instrumento o varios instrumentos en donde los pacientes supiesen más quién es su médico. Hablé de objeción de conciencia y hablo de objeción de conciencia porque tenemos los médicos o no tenemos la obligación de acompañar a morir a una gente o de propiciar su muerte cuando hay suficientes elementos para ayudar a morir. Y volví a utilizar la palabra acompañar porque tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente. En este último punto de la transparencia hablo de lo que denomino la arrogancia de la medicina. La arrogancia de la medicina. La medicina preventiva es una gran medicina. Sabemos que salva vidas, sabemos que disminuye costos, sabemos que es algo que debe distribuirse para que la gente se trate mejor, variables tan frecuentes como diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia hepática, etcétera. Pero cuando hay un exceso de arrogancia, como sí lo hay en la medicina, porque ustedes sabrán que de las mayores demandas que existen en muchos países, no solo es en contra de los políticos, sino es en contra de los médicos, por una distancia absoluta con los pacientes. Aquí también hace poco leí un estudio que en Estados Unidos a los médicos no se les demanda tanto por mala práctica o por negligencia, que sí, sí se les demanda, pero más que nada las demandas es porque el médico no escuchó al paciente, no sabe quién es el paciente, no sabe cómo se llama el paciente, no conoce al paciente, por no haber sido escuchado. Y la arrogancia de la medicina proviene cuando los médicos nos prostituimos entre un poco y un mucho y empezamos a hablar de estas medicinas que nadie ha probado que científicamente sirvan. Dije científicamente porque yo estoy seguro que en la Universidad de Colima los médicos basan sus estudios en elementos científicos y no en estas clínicas de anti-envejecimiento o en estas clínicas donde venden píldoras rosadas y píldoras moradas para mejorar la vitalidad sexual o experimentan con una incontable serie de fármacos para disminuir la vejez, hacer de los viejos una buena época
y esta arrogancia de la medicina florece, 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 y si ustedes van a las clínicas donde se aplica ozono o donde se aplican terapias alternativas, pues están saturadas, tienen mucho más cantidad de pacientes y de gente en busca de ayuda que en las clínicas normales como donde yo ejerzo la medicina, por esa cierta charlatanería y por esta arrogancia de la medicina que lamentablemente ha permitido que florezcan este tipo de instituciones y de clínicas al lado de lo que yo llamo la medicina científica y que tanto cuesta construir, como ustedes bien saben, y si no lo saben, lo sabrán, una molécula para que se venda y para que se sepa que sirva, un antihistamínico, un medicamento sencillo, no hablo de las milagrosas vacunas de ahora, puede tardar 15, 20 años desde que empieza a probarse y se acaban los estudios y que no puede competir con estos medicamentos que se venden en la red. Es increíble en México también el número de porquerías, porque son porquerías que se venden en la red y que lo que contienen más que nada, cuando yo he visto los efectos deleterios y colaterales de estos medicamentos, es cortisona, son barbitúricos, son tiroides, hormona tiroidea mezcladas en una sola pastilla. Pues hay esta arrogancia de la medicina que no pone coto ni freno a la medicina científica, pues también es una enfermedad que distrae todo junto con los otros tres puntos de cuáles son nuestras obligaciones ante la eutanasia y el suicidio asistido. La que sigue, Silvia, por favor. Silvia, la que sigue. Okay. Bueno, este es un panteón interesante. Es el Panteón Judío de Praga. Praga era una ciudad, y ahorita explico por qué está esta transparencia, donde había una gran población judía que fue diezmada durante el nazismo y anteriormente también se les veía a los judíos como personas ajenas a la humanidad en general, y en este panteón hay hasta 9 lápidas abajo porque no había un terreno suficiente. Por cada lápida que ustedes ven arriba podría haber 8 o 9 cadáveres. Traigo la idea de un panteón porque es un sitio en donde se puede reflexionar muchísimo, yo a veces lo he hecho, acerca de lo que estamos haciendo con la medicina y acerca de lo que estamos haciendo con nuestros vínculos con los vivos, por supuesto, y acerca de lo que no hemos hecho con los muertos que han muerto de una forma inadecuada, de una manera inhumana, por decirlo así, o si quieren utilizar una palabra muy en boga y muy complicada, que han fallecido de una forma indigna. Y los panteones invitan a reflexionar, sí, por supuesto, invitan a pensar en lo que yo decía, cómo se está ejerciendo la medicina antes de que un enfermo llegue a un panteón y antes de que todo el cúmulo de dolor, todo el cúmulo de maniobras inadecuadas, todo lo que denominamos el encarnizamiento terapéutico, que puede entenderse como una carnicería de los médicos contra los pacientes, que por supuesto sucede y sucede con frecuencia, es algo que los médicos debemos de cuestionar. No hay que ir al panteón para hacer eso, pero sí hay que pensar por qué algunos enfermos no llegan antes al panteón de lo que deberían de llegar, o sean cremados o lo que ustedes quieran. La que sigue, por favor. Bueno, aquí es una serie de 2 o 3 transparencias. Voy a hablar un poco rápido de ellas y voy a parar en unos 10 minutos porque sí me interesaría que escuchar palabras de los asistentes, estén de acuerdo o no de acuerdo. Me gustan más las que no están de acuerdo conmigo. Pregunto, se llama Medicina en la era contemporánea, el tema global de la transparencia. Y pregunto, ¿vivimos el fin de la clínica? Sí, por supuesto vivimos el fin de la clínica. Los médicos jóvenes que se entrenan, yo ahora ya no hago mucha docencia, pero sí hice mucha docencia, no conocen a la gente que está enfrente de él, perdón, no conocen al enfermo, no saben hacer una historia clínica. Hay que recordar, y eso me lo decía mi pediatra hace muchísimo tiempo cuando yo empecé a estudiar medicina,
que los médicos ante todo debemos de ser historiadores. El enfermo que va por un dolor en el abdomen, por una hernia umbilical o por sinovitis en alguna rodilla o por un traumatismo en el hombro, va con esa molestia, pero antes de esa molestia y de ese dolor, pues hay una vida que contar, hay una historia que compartir, eh, que es obligación del médico historiar, no existe la palabra, historiar al enfermo para saber si realmente la queja que tiene es una queja física real o es una queja que proviene de una vida desarmada, deshabitada, con dolor y de la cual si no se pregunta y si no se hace una historia clínica completa, si no se hace la historia del enfermo, pues se pierde mucho del valor de la clínica. Ustedes recordarán que la palabra clínica quiere decir estar al lado de la cama. Así se hacía la medicina actual anteriormente. Así es como nos formamos como médicos, estando al lado de la cama. Al lado de la cama es donde un médico se forma porque escucha lo que le cuenta el enfermo y después de contarle, porque palpa el hígado, porque escucha los pulmones o porque ya no acerca la oreja como hacía Lenec, el inventor del estetoscopio, a la espalda del paciente, pero sí acerca el estetoscopio antes de pedir, ya no digamos una tele de tórax, porque eso ya parece un artilugio del siglo pasado, ya no digamos una tomografía de tórax, sino una resonancia magnética para contar con la mejor información y la más profunda, cuando quizás no se requiere nada de eso, sino simplemente escuchar al paciente, percutir en la espalda, pedirle que tosa, que diga uno, que diga dos, que tome aire, que se le ponga el oxímetro, en fin, ¿vivimos el fin de la clínica? Sí, vivimos el fin de la clínica. Este punto se concatena con el que sigue, la persona contra la tecnología. Ya hablé bien y mal de la tecnología, podría hablar mucho porque he escrito mucho al respecto, pero veamos si es cierta esa idea, persona versus tecnología. Persona es una palabra de latín que viene de latín y que quiere decir máscara. La persona que está enfrente a nosotros puede tener una máscara o puede no tener una máscara, pero ante todo es un ser humano. Quitarle la máscara cuando la tiene puesta porque no quiere decir por qué acude a la consulta y que quizás acude porque tiene problemas económicos graves o problemas maritales graves o porque nunca ha tenido un orgasmo su esposa, pues es algo que solo se sabe al escuchar al enfermo. Y si tenemos la capacidad de concatenar la historia de vida de la persona con lo que nos está contando, quizás entonces hagamos un uso adecuado de la tecnología y en lugar de pedir de entrada un perfil, como llamamos a algunos exámenes en forma absurda, o 10 radiografías o varias interconsultas, primero quizás sabiendo qué tiene la persona y por qué pide cita y por qué está enfrente del médico, logremos resolver sus problemas. Hay también en la medicina contemporánea muchas interferencias negativas. Ahí enlisto 5 interferencias negativas. La primera son los abogados. Los abogados, y no tengo nada en contra de los abogados, pueden resultar un problema muy serio entre médicos y enfermos. Hace muchísimos años, Ingelfinger, que era el editor de la revista New England Journal of Medicine, una de las grandes revistas de medicina clínica, escribió el final de la medicina, palabras más, palabras menos, sucederá cuando los abogados se interpongan entre médicos y pacientes. Eso lo escribió él hace muchos años. Eso ahora es absolutamente vigente. Sucede, perdón, tomé un trago de agua porque aquí no tengo cerveza Colimita, que son muy buenas cervezas las suyas, ¿verdad? Pero bueno, me tocó un poco de agua nada más. Se hace cada vez más vigente esta idea de Ingelfinger. Los abogados a toda costa buscan demandar a médicos, hay muchos pacientes que buscan demandar a médicos, quienes se enriquecen son los abogados, por supuesto, y quien se empobrece es la relación entre médicos y enfermos. Y ahora es un mal que sucede en todo el mundo, en México ya también está sucediendo, no digamos en Estados Unidos, en donde ha desaparecido
prácticamente la relación entre médicos y enfermos, prácticamente ha desaparecido. Una segunda interferencia negativa son las compañías aseguradoras. Las compañías aseguradoras, los jóvenes que empiezan a ejercer medicina no saben de este problema, son aquellas compañías que le venden seguros a los pacientes, se los venden con una gran cantidad de letras pequeñas, que los pacientes cuando los compran no leen esas grandes letras pequeñas, y lo que dice esa letra pequeña es que se excluye esto, se excluye lo que sigue, se excluye casi todo, y los enfermos lamentablemente no tendrán cómo disfrutar del seguro que vienen pagando por 15 o 20 años. Y de igual forma, las compañías aseguradoras le piden a los médicos en ocasiones una serie de requisitos con tal de no pagarles. ¿Qué sucede con las compañías aseguradoras? La mayoría, no todas, pues no son compañeras, sobre todo de quien compró el seguro, la gente sana, y actúan en contra de los asegurados y muchas veces también en contra de los médicos. Las compañías farmacéuticas, que ahora quizás empiezan a ser un poco de menor problemas, yo creo que habría que aplaudir, aunque no sé exactamente la realidad, qué sucede con todas las vacunas que se están regalando en todo el mundo. No sé si haya dinero gubernamental para auspiciar todos estos costos tremendos de Pfizer, AstraZeneca, Johnson Johnson, no lo sé, pero en general las farmacéuticas tampoco son amigas ni de los pacientes sobre todo, y de los médicos en ocasiones o muchas ocasiones no, porque aunque ahora existe una nueva tendencia de que las compañías farmacéuticas ya no pueden comprar a los médicos, cuando digo comprar a los médicos, a lo que me refiero es que anteriormente les brindaban viajes maravillosos en primera clase a Europa, en grandes hoteles, con grandes comidas, con tal de que hablasen de sus productos, productos que muchas veces ni habían usado, ni sabía cómo, no sabían los médicos cómo prescribirlo, pero los llevaban de viajes y por supuesto los corrompían, y los médicos distribuían estos medicamentos, perdón, recetaban estos medicamentos muchas veces sin saber. ¿Son las farmacéuticas enemigas de los médicos? No, no diría que son enemigas, pero también hay que pensar que algunos de los medicamentos nuevos, sencillos, voy a decir, antibióticos o medicamentos para tratar artritis reumatoide, pueden costar al mes 20, 30 mil, 40 mil pesos. Ya no digamos de la inmunoterapia o medicamentos contra el cáncer o contra la cirrosis que pueden costar 1 millón, 2 millones o más, o más cantidad de dinero, que también no estaría por sería inadecuado decirlo, que muchos directores de grandes compañías farmacéuticas tienen salarios inimaginables de 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares mensuales. De ahí toda la emergencia de todos los medicamentos que no son de marca y de los cuales tampoco voy a hablar ahora, pero habría que tratar de ver la calidad de los medicamentos. Por último, en estos dos puntos, y caray, creo que voy a interrumpir ahí la plática porque sé que esto debe acabar a las 12:30, yo también tengo que acabar, y ya no hablé del tema, pero no importa porque me invitan el próximo año para dejar unas pequeñas preguntas. ¿Qué sucede con las compañías que compran la clientela? En México ya empieza a existir esto. En Estados Unidos ya tienen 15 o 20 años o más. En Colombia ya también son reales. Se llaman HMO, Health Maintaining Organization. ¿Qué son estas? Son compañías que acuden con el médico, le compran, y qué vulgar decir que le compran, pero esa es la realidad al médico, su clientela, y al médico le pagan lo que ustedes quieran, 50 mil pesos al mes, 200 mil pesos al mes, pero ya el paciente ya no es del médico, sino es de la compañía. ¿Y qué sucede con esto? Pues por lo menos suceden dos cosas negativas. Como el médico ya tiene su salario garantizado cada mes, es muy probable que le interese menos el enfermo, porque ya haga lo que haga, va a recibir un salario mensual. Y lo segundo es que las compañías a quienes no les interesa la clientela, que es otra palabra desagradable, pero así lo puse, a quienes no le interesa el enfermo, pues seguramente impedirán que se hagan algún examen cuando sea adecuado, alguna interconsulta cuando sea adecuada, para que la compañía, estos HMOs,
gasten menos dinero. Y por último, en esta transparencia hablo de dobles raseros. ¿Qué sucede con los médicos que permiten que los hospitales o que los laboratorios, aquí mismo sucede en muchos lugares de la Ciudad de México, les den una parte, les den una, ¿cómo decirlo?, un estímulo, que no es una palabra muy adecuada, a los médicos que internan pacientes en los hospitales y que por ende reciben un dinero del hospital por estar internando pacientes o por estar pidiendo exámenes de laboratorio, lo mismo que los laboratorios de la calle o los centros de rayos X de la calle, que es muy frecuente que le den alguna participación al médico por haber mandado pacientes a esos sitios. Una corrupción absoluta del médico, sí, una falta de ética del médico, sí, cuando antes decía que los pacientes tienen derecho de saber si su médico es objetor de conciencia, también los pacientes tendrían derecho de saber si el médico tiene algún laboratorio, pertenece a algún laboratorio o manda siempre al mismo laboratorio por alguna razón no muy noble, por supuesto. En la que sigue, por favor. Bueno, voy a hablar un minuto de esto y pues dejaré en un impas en mi plática y la retomaremos en otra ocasión, en una sesión que me invite Silvia. Foucault. Foucault fue un gran filósofo, hijo de padres médicos. Deben de leerlo porque tiene muchos libros muy interesantes. Aquí tiene uno, como ustedes ven, que se llama El nacimiento de la clínica y tiene otros que se llaman La arquitectura de la mirada médica. Foucault vivió poco, él murió víctima de SIDA. Era una época en que no había medicamentos para paliar o detener el SIDA y convertirlo en una enfermedad crónica como ahora sucede. Foucault sabía de medicina porque estuvo enfermo y sabía de medicina porque sus padres ambos eran médicos. Foucault dijo algo muy interesante. Él decía, la medicina va a acabarse, va a terminar cuando el médico le pregunte al paciente a dónde le duele en lugar de que elabore una historia clínica. Es decir, cuando el médico se acerque al paciente y le diga qué le duele y el paciente le muestre la rodilla y el médico examine la rodilla y mande a hacer estudios, en lugar de preguntarle, dígame, ¿por qué acude? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué le ha sucedido? Se acabará la medicina y será el fin de la medicina, que es lo que estamos viviendo. Ya lo dije antes, lo repito ahora, Michel Foucault anticipó esto en 1980 y pico, cuando decía que el fin de la medicina va a llegar cuando el médico deje de preguntar cómo está, cómo le ha ido, cómo se encuentra su familia y le pregunte a dónde le duele. Silvia, usted me dijo que esto acaba a 12:30, yo también debo acabar 12:30. Sé que no acabé la plática, lo sé perfecto, pero me gustaría los 8 minutos que restan. Si hay algunas preguntas, las respondo. Pido disculpas por no haber acabado. No pido disculpas por haber intentado sembrar algunas ideas. Muchas gracias y los escucho, jóvenes coordinadores o Silvia. Si quiere, retiramos ya las transparencias, Silvia, por favor.